Feliz sábado. ¿Cómo están? Bueno, veo que tenemos un grupo de pequeños teólogos. Estaba escuchando ahí los comentarios, la historia comentada por los chicos. Qué bien, qué lindo. Saben mucho, eso habla muy bien de sus padres y de también los maestros, maestras de escuela sabática, club de conquistadores, aventureros. Qué lindo. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindo poder estar en familia. Yo prácticamente no los conozco algunos, que algunos los he visto, con algunos he compartido momentos, algunos los conozco de algunos años, pero sé que todos creemos en el mismo Señor y somos familia. Venimos a adorar, pero no solamente venimos a adorar a la casa de Dios, venimos a adorar en familia. Y eso es algo que a veces no valoramos lo suficiente, ¿saben? Hay un pastor evangélico, Max Lucado, que en uno de sus libros cuenta que él es fan, hincha de los San Antonio Spurs, que conocemos bastante por Manu Ginóbili, ¿no? Y estaba haciendo una conferencia en otro lugar y se entera que un día iban a venir los Spurs a jugar contra el equipo del lugar, pero en el estadio, lógicamente, del equipo de esa ciudad, o sea, los Spurs iban a ser visitantes y era fanático de los Spurs. Así que compró un ticket y fue. Y bueno, vieron que allá la gente puede estar mezclada, no hay tanto problema como acá, que no podemos mezclar las hinchadas. Y cuando encestaban los Spurs, él se levantaba a avivar y estaba solo, ¿no? Solito. Y cuando encestaban los otros, todo el mundo se levantaba. Y por ahí vio uno allá, lejos, que junto con él, cuando metían los Spurs, se levantaban, ¿no? Entonces se empezaron a hacer señas como... y en un momento vino el tiempo medio y hicieron señas como para encontrarse. Y entonces fueron a comprar algo para comer, bueno, ya los estadios son bastante distintos que acá, se encontraron, charlaron, ¿de dónde sos? De San Antonio, yo también, ¿dónde vivís? Y ya no se sentían, un ratito se sintieron locales, no visitantes, ¿no? En nuestro mundo muchas veces nos sentimos visitantes, en la sociedad, ¿no? Con sus valores, sus principios, o sus antivalores. Qué lindo poder estar juntos, sobre todo en el Día del Señor. Valoremos eso. Cuando salgamos, demos un fuerte abrazo a nuestros hermanos. Compartamos entre nosotros, porque somos familia. Nos estamos preparando juntos para pasar la eternidad juntos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje tenemos una presentación basado en Juan capítulo 9. Pero antes de leer el texto en sí mismo, me gustaría que... A ver, ¿sí? Bien. Me gustaría que podamos hacer una introducción. Todos nosotros tenemos ideas preconcebidas acerca de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que es diferente para cada persona. Hay gente que ve en Dios a alguien muy severo, hasta diríamos malo. Yo una vez escuché una señora que me decía, mi abuelita me contaba que Dios me sostenía de 5 hilos y cada vez que pecaba, iba cortando un hilo. Esa idea transmitida en la juventud, en la niñez, penetra profundamente en la mente de esta persona. Entonces le cuesta amar a Dios. Lo respeta, le teme, sin dudas. Seguramente lo obedece, pero no por los motivos que Dios quiere recibir nuestra obediencia. Son ideas profundamente enraizadas y que afectan la manera como nos relacionamos con Dios y afectan nuestra salvación. Hay mucha gente que, como esta señora, ve a Dios como alguien que está en un trono alto, lejano, distante, terrible, y está enojado. Nadie sabe bien por qué, pero está enojado y tiene cara así de enojado. Tiene cara enojado. Está enojado. Dios está enojado, vive enojado. No es raro que en estas concepciones de Dios necesiten poner intermediarios con cara de buenos, ¿no? Una virgen, un santo.
No es raro. Una concepción de un Dios tan lejano, poneme a alguien más bueno más cerca, porque a ese no. Está todo bien, pero que quede allá. Hay otros que creen que Dios es un Dios fiestero, ¿no? Que está todo bien. Vos podés hacer lo que se te cante, que está todo bárbaro. Todo es fiesta. Pecá tranquilo porque Dios perdona. Pecá en paz. Ninguna de estas concepciones son bíblicas. Podríamos continuar mencionando visiones de Dios, pero están profundamente arraigadas en el ser humano cuando no estudiamos la Biblia. En la Biblia Dios se presenta tal como es en Cristo. Cristo es Dios vuelto hacia la humanidad, mirándonos, interactuando con nosotros. ¿Cómo debemos tratar al pecador? ¿Cómo trata Dios al pecador? Pues miremos a Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Está ahí, hay que leer. Jesús es la revelación absoluta de Dios. En Jesús nosotros podemos comprender a Dios tal cual es. Por eso necesitamos leer, estudiar, mirar a Jesús en su palabra, no a través de las ideas preconcebidas o los constructos sociales, culturales acerca de Dios. La teología de la calle. Dos señoras barriendo la vereda, barrio común de Buenos Aires. 10 de la mañana. ¿Viste lo que le pasó a la hija del kiosquero de acá a la vuelta? Dios lo debe estar castigando porque viste lo que le hizo a la esposa. ¿O no escuchás vos cómo grita la esposa porque le pega? Dios le debe estar castigando, por eso esa chica se accidentó contra él. Sí, seguro que Dios lo está castigando. Y atrás hay un nene que está jugando, el nieto de una de las señoras está jugando con el autito y escucha eso. Y no le llama la atención porque es un niño que está aprendiendo. Simplemente recibe y cree que Dios es un Dios castigador. Estas ideas pueden afectar tremendamente la posibilidad de que las personas se acerquen a Dios. Hacer de Dios un Dios cruel ha sido una de las especialidades del diablo. El diablo quiere que creamos que Dios tiene sus propias características. Pero tenemos que mirar a Jesús. Y yo los invito a buscar en Juan capítulo 9. Allí hay una historia, vamos a irla analizando. Y yo les quiero pedir dos cosas. Primero, que abran la mente. Que abramos nuestra mente para entender. Segundo, que prestemos atención. Porque no es nada complejo lo que voy a explicar, pero tampoco es del todo sencillo. Entonces, hay que prestar atención. Dice el texto bíblico. Vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Paramos acá. Hay muchos ciegos en la Biblia, ¿sí o no? Muchos ciegos curados, ¿verdad? Este ciego es el único del cual se aclara que era ciego de nacimiento. Ningún otro se aclara eso. No sabemos si otros eran ciegos de nacimiento, no lo sabemos, pero de este se aclara, es ciego de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, tiene una importancia absoluta este dato y lo vamos a ver al final. ¿Por qué el ciego? Es importante que sepamos que este ciego es ciego de nacimiento. Continúa diciendo, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Se dan cuenta de los problemas de la pregunta? ¿Se dan cuenta que esta pregunta tiene un montón de ideas preconcebidas acerca de Dios completamente erradas? Acá hay dos ideas rabínicas que se transmiten en esta pregunta, o sea, ideas que se enseñaban en aquella época. Vamos a comenzar el PowerPoint porque esto me gustaría explicarlo. ¿Avanzamos? Avanzó rápido. No tan rápido. A ver. ¿Sí? ¿Así estamos?
Bueno, no importa. Podemos dar el tema sin el PowerPoint, pero me hubiera gustado tal vez... Tranquilo, tranquilo. No importa. Tal vez para la segunda parte es más importante. La primera idea preconcebida es, aquí, en esta pregunta, es esta idea. Literal, entre comillas, la cito de un rabí. No hay castigo sin pecado. Y el rabí concluye diciendo, la gloria de Dios es castigar al pecador. No hay castigo sin pecado. ¿Saben qué significa esto? Que toda cosa mala que nos ocurre, todo problema, toda enfermedad, toda crisis, está justificada por un pecado. Tenemos que conectarla en el tiempo con un pecado y, por supuesto, con alguien que lleva de ese pecado a ese castigo, que por supuesto es Dios. Entonces, esta idea que no aparece en la Biblia, pero sí aparece en el rabinismo de la época del siglo I, nos dice que todo mal, todo dolor, tenemos que buscarle un pecado de origen. Terrible. Entonces, imagínense, cada vez que te pasaba algo malo en aquella época, te miraban mal. ¿Por qué? Porque eras pecador. De paso, ¿quién no es pecador, no? Si dijéramos no hay pecado sin castigo, o mejor, no hay pecado sin consecuencias, ahí yo comparto. No hay pecado sin consecuencias. Todo pecado tiene alguna consecuencia, mayor o menor. Mínimo el pecado me aleja de Dios, así que ya tiene su consecuencia. Aunque no le haga daño a nadie, el pecado, en teoría, no mato, no robo, no estoy dañando a nadie, pero por lo menos, aún el pecado que parece más pequeñito, me aleja de Dios. O sea, ¿hay una consecuencia al pecado? Absolutamente, sí. Todo pecado tiene una consecuencia. A veces terrible, un hogar destruido, una muerte, bueno, terribles cosas. Pero como mínimo me aleja de Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero si yo digo que no hay castigo sin pecado, significa que todo daño tiene que estar justificado por un pecado. Esto no es bíblico, pero es lo que los discípulos creían. Entonces, cuando ven un ciego y de nacimiento, hacen la pregunta, ¿alguien tiene que haber pecado? Rabí, maestro, Señor Jesús, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Porque la gloria de Dios, según lo que nos enseñaron, es castigar al pecador. Hay otra idea. No sé si ven que hay otro elemento que es problemático en esta pregunta. Si nació ciego, ¿cómo pueden hacer la pregunta, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo el feto va a pecar? ¿Qué hizo el feto? Que, no sé, le mintió le pegaba, tenía un gemelo y le pegaba en el vientre. ¿Cómo? O sea, Bueno, en aquella época había otra idea que era el pecado prenatal, la posibilidad de que podamos pecar aún ya en el vientre de nuestras madres. Y esta era una idea muy importante. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos donde la gente se dedicaba a cumplir la ley y a ser justos por la ley, imagínense, yo soy un fariseo, estoy en el Sanedrino, un saduceo, o de alguno de los grupos religiosos. Estoy en el Sanedrín. Mi esposa queda embarazada. ¡Oh, qué lindo! Pero el niño nace con una discapacidad. La primera presuposición, ahí está, gracias. La presuposición de que no hay castigo sin pecado, dice, entonces pecaste. Entonces vos sos un mal fariseo. No. Ojo, hay un pecado prenatal. Entonces yo me libero. No, debe haber sido el gurí que en el vientre de su madre alguna macana se mandó. Lo cual es, por supuesto, totalmente ilógico, porque para que haya pecado tiene que haber
ideas morales, conciencia del bien y del mal, libertad. El feto no tiene ninguna de esas características. Pero estas ideas existían. Por todo este marco conceptual, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Está bien? Vamos. Siguiente versículo. 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. No es que pecó este ni sus padres. O sea, Jesús de un solo plumazo, ¡pum! ¿No? Tira toda esa teología. Gente, están completamente equivocados. No pecó este y no pecó sus padres. A ver, ¿el ciego nunca pecó? Todo ser humano peca. ¿Los padres nunca pecaron? Por supuesto que eran pecadores. Jesús no está diciendo que los padres del ciego nunca pecaron. Lo que está diciendo es que la ceguera no es producto de un pecado ni del ciego ni de sus padres. No conecta este terrible dolor. Imagínense, recordemos, hoy en día tenemos braille, tenemos posibilidades para los ciegos, aprenden un montón de cosas, pueden trabajar, pueden desarrollarse. En aquel tiempo, la ceguera significaba una sola cosa. No había otra cosa. Ir a un lugar transitado, concurrido y pedir. Olvídate de formar una familia. Olvídate de cualquier cosa que no sea de sol a sol pedir. ¿Usted se imagina lo que es eso? Y estás condenado. No es por elección, no. No es por vago, no tenés otra. Terrible. Una vida que casi uno diría, para la época, ¿para qué? ¿Para qué? Hoy en día hay muchas más opciones, pero en aquel tiempo muy limitado todo. Ahora Jesús dice, yo me imagino al ciego escuchando esta conversación. Los discípulos preguntando, y el ciego ahí, ¿qué habré hecho, no? En el vientre de mi madre, no me acuerdo. ¿Qué cosa tan terrible habré hecho para que Dios me castigue así? Y Jesús dice, no pecó este ni sus padres. ¿Saben? En el mundo cosas malas ocurren. Dejemos de buscarle la vuelta a ciertas cosas. Simplemente en un mundo de pecado es un mundo de dolor. A veces toca y a veces no. ¿Por qué a veces toca y a veces no? Sinceramente, no lo sé. Pero a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Sí? Y a la gente mala, a veces le pasan cosas buenas, aunque en general todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero Jesús continúa hablando y cuando continúa hablando me desorienta. No es que pecó este ni sus padres, hasta ahí, un alivio, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué problema, ¿no? A ver, ¿no hay suficientes cosas para manifestar tu gloria que tenías que hacerlo nacer ciego para manifestar? Pongámonos en el lugar del ciego. Supongamos que sabemos que es joven, sabemos que puede hablar por sí mismo, tal vez tenga 20 años de ceguera. ¿Sabes lo que son 20 años de ceguera? Yo tampoco. Tal vez alguno aquí sepa, hay un no vidente que yo no sé, tal vez haya. Pero todos conocemos a alguien no vidente. Es tremendo. El ciego dice, para un poquito, momentito. O sea que vos me dejaste ciego para que un día ibas a pasar por acá y me ibas a curar. No podías, no sé, hacer descender fuego del cielo, qué sé yo. ¿No había otra manera? No sé si les hace ruido como a mí esta respuesta. A mí me hace ruido. Ideas como esta destruyen la imagen que tenemos de Dios. Gracias a Dios tenemos la teología y la exégesis.
La exégesis significa ir, y acá es donde necesito que me presten especial atención en lo que voy a decir, ir al texto original un poquito más allá, ¿está bien? Estudiar, tratar de estudiar las fuentes y ver qué dice realmente. Pregunto, ¿qué dijo Jesús al ladrón en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? Cuando el ladrón en la cruz le pide salvación, ¿qué le responde Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde va la coma? ¿Antes o después? En el original no hay coma, en ningún lugar. Todo junto y en mayúscula. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde va la coma? Bueno, un traductor que cree en la inmortalidad del alma va a poner la coma antes del hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un traductor que no cree en la inmortalidad del alma va a poner la coma después del hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es la verdadera traducción? No lo sabemos. Cada traductor traduce de acuerdo a sus presuposiciones teológicas. Entonces, las traducciones, quiero aclarar esto, son buenas, son excelentes. Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, el libro del pueblo de Dios, son excelentes traducciones de la Biblia. Todas buenas, léanlas con tranquilidad, pero toda traducción siempre es una interpretación. Siempre se le puede agregar o quitar algo. Sin querer, ¿eh? Nadie lo hace con mala intención. ¿Podemos saber qué decía el texto? No podemos saber. O sea, ¿podemos saber qué decía Jesús? Exactamente no lo podemos saber. Podemos conocer cuál fue la primera interpretación. Hago un paréntesis a Juan 9 y vamos a la frase de Jesús en la cruz. Un tipo, teólogo, dijo, voy a hacer un doctorado en teología, un Nuevo Testamento, y voy a analizar esta frase. Y entonces él empezó a estudiar. Empezó a estudiar la frase. Y descubrió que en el Nuevo Testamento no se vuelve a citar. Si se volviera a citar, capaz que nos la explicaría. Pablo, Pedro, alguien nos la explica. Nadie la cita. Ningún otro autor del Nuevo Testamento cita a Jesús en esta frase. Entonces, ¿qué hace? Decir, bueno, voy a ir a los primeros escritos cristianos a ver si aparece la frase. ¿Cuáles son los primeros escritos cristianos? Se llama patrística. Los que escribieron los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los que se criaron a los pies, se educaron a los pies de Juan, de Pablo, de Pedro, de Santiago. ¿O ustedes creen que no había nadie? Los líderes que continuaron cuando los apóstoles murieron. Escribieron y escribieron mucho. Tremenda cantidad de libros que se llama patrística. Y es la primera interpretación cristiana que nosotros tenemos de la fe. Y se dijo este teólogo, ¿aparecerá? Aparece 51 veces la frase de Jesús. ¿Cómo aparece? 49 veces aparece, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y 2 veces aparece sin coma en ningún lugar. O sea que podemos estar seguros de una cosa, la primera interpretación cristiana de la frase coincide con la que nosotros haríamos porque no creemos en la inmortalidad del alma. Pero él no solamente se conformó con esto y dijo, bueno, esta es la primera interpretación, la primera mirada. Y es importante porque, como digo, se educaron a los pies de los apóstoles. Pero hay algo más, dice él. Buscando en otras partes de la Biblia, encontré que esto es una fórmula deuteronómica. En algunos lugares del Deuteronomio, en los discursos que Moisés da, le dice Moisés al pueblo, y toma la voz de Dios Moisés, de cierto te digo hoy, si tú hicieres conforme a mi ley, entonces te irá bien y yo te prospero. De cierto te digo hoy, si tú te apartares de estos mandamientos, entonces yo bla, bla, bla. De cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy. Dios le habla a su pueblo con un de cierto te digo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús, que utiliza una traducción directa de esta frase deuteronómica, de cierto te digo hoy,
tal como aparece en la Septuaginta. Bueno, eso es medio complicado explicar ahora. No es complicado, pero no tengo tiempo. Cuando Jesús utiliza esta frase, le está diciendo al ladrón en la cruz: yo, Jehová, por mi palabra te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que le estaba diciendo, porque estaba tomando de la fórmula deuteronómica. Ahora, con este concepto volvemos al texto. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a pasar a la siguiente placa. Y acá necesito que me presten atención, por favor. Esto que les voy a comentar, yo no lo investigué yo, sino que lo investigó un pastor adventista que está haciendo su doctorado. Se llama Leandro Belardo. Esa es la referencia, Revista Said 1.2, y el título del artículo, Implicaciones cristológicas en la restauración del ciego de nacimiento. Esto lo pongo por si alguien lo quiere buscar, esto está en la web. ¿Está bien? Está en internet, lo googlean y lo van a encontrar, pueden leer el artículo. ¿Está bien? ¿Qué dijo Jesús? Dijo esto: no pecó este ni sus padres para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, hoy en día, la mayoría de las traducciones de la Biblia traducen así: no pecó este ni sus padres, coma, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto. Me es necesario hacer las obras del que me envió. La coma y el sino no existen. La palabra sino está agregada para darle sentido a la oración. ¿Quién se lo agregó? Un traductor que creyó que Jesús lo que estaba diciendo era esto: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero esa palabra no existe. Literalmente, Jesús dijo lo que está más arriba. Y hay propuestas de traducciones que de paso coinciden con lo que dice Elena White en El deseo de toda la gente sobre esta historia, que dicen que esta debería ser la mejor traducción. No pecó este ni sus padres, punto. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cambia? Totalmente. No es que pecó este ni sus padres. Sáquense esa idea de la cabeza de que la gloria de Dios es castigar al pecador. Esa no es la gloria de Dios. Sáquense de la cabeza que alguien que está sufriendo porque pecó. A veces sí. A veces estamos sufriendo por un pecado, pero muchas veces no. Sufrimos porque este mundo es un mundo de dolor, donde hay sufrimiento, donde cosas malas pasan. Pero ahora yo estoy aquí, dice Jesús, y voy a hacer la obra de Dios en él. ¿Se entendió? Esto es importante, porque no quiero que nadie quite su fe de las Escrituras. Las Escrituras son fieles y veraces. Todas las traducciones son buenas, pero hay elementos pequeños que tenemos que corregir. No pecó este ni sus padres. Qué importante. Imagínense al ciego escuchando esto. Siempre lo miraban y le decían: o vos o tus padres son pecadores y por eso naciste ciego. Estás condenado. Encima de ciego, condenado. No, no es así. Ahora yo estoy acá y voy a hacer una obra en él. Y él hace una obra. Fíjense lo que hace Jesús. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Jesús escupe. ¿Por qué Jesús escupe? Escupe. No usa agua, escupe. ¿Por qué Jesús escupe? ¿Nadie se preguntó nunca esto? ¿Por qué Jesús escupe? Jesús escupe porque Jesús está utilizando una idea de la época. La idea de que la saliva del primogénito varón tenía propiedades médicas sobre la vista. Era una idea mítica de la época, pero Jesús utiliza esta idea preconcebida de la gente para decir: yo soy primogénito de Dios. Pero más importante que la saliva es el hecho de que él haga barro. Jesús podía tocarlo, ¿sí o no? Jesús podía hablar, pero Jesús hace barro. Ahora ustedes imagínense la escena. Jesús dice:
Voy a hacer las obras del que me envió. Escupe, se agacha y comienza a amasar barro. ¿Cuándo fue la última vez que el Hijo Eterno amasó barro? ¿Cuándo fue la última vez? En la creación. La última vez que el Hijo de Dios había amasado barro era para hacer a Adán. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy, ¿qué cosa? El creador. Yo hago barro recreador. Mi barro no es común, dice Jesús. Mi barro no es como el barro de los demás. Mi barro recrea lo que no está bien creado. Y este hombre técnicamente no está enfermo. Está mal creado, podríamos decirlo así. Pero ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Y Jesús pone su barro creador. Barro como el barro del Edén. El barro de Dios es un barro que hace nuevas todas las cosas. Los pone sobre los ojos del ciego y le dice, anda al estanque de Siloé, que traducido es el enviado, lavate y vas a ver. Y él va y se lava y sus ojos están ahí, recién creados. Los mejores ojos, después de los de Adán y Eva, los mejores ojos de la historia de la humanidad los tenía ese ciego, porque Dios se los acababa de crear. La mejor vista la iba a tener ese ciego, porque Dios acababa de recrear sus ojos. Jesús al agacharse está diciendo, yo soy el creador. Jesús al agacharse frente al ciego, escupir y dedicarse a lo que la sociedad consideraba un pobre pecador, desechado por Dios, era decir, la gloria de Dios no es castigar al pecador, la gloria de Dios es restaurar, la gloria de Dios es sanar, la gloria de Dios es perdonar. Ahí se manifiesta su gloria, en su gracia infinita, en que se acerca a los débiles, a los necesitados, a los pecadores, a los adictos, a los que tienen vidas destruidas, se acerca a ellos y rehace su vida. Y hoy Dios escupe en el suelo y te dice, vení, acércate un poquito, dame tu corazón, déjame que te ponga barro en el corazón, porque yo voy a hacer de vos algo nuevo. Porque, querido, esto viene mal de fábrica. Pero yo voy a poner mi barro y no va a haber un corazón como el tuyo, porque yo, Jehová, te haré un nuevo corazón. Dios quiere venir a nuestra vida y poner su barro recreador. Dios quiere venir a tu vida y en tu mente poner un barro recreador. Pero Señor, yo soy pecador hace muchos años, no puedo superar, no lo logro, no lo consigo. Deja que yo ponga mi barro recreador. O vos pensás que no puedo recrearte, dice el Señor Todopoderoso. Porque la gloria de Dios es restaurar. La gloria de Dios es redimir. En eso Él se gloría y se goza y hace fiesta. Fiesta. Fiesta en el cielo. Fiesta, alegría, gozo en el corazón de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es Jesucristo nuestro Señor, el que restaura. No nos acerquemos con temor, no nos acerquemos a Dios con miedo, por sentirnos indignos, por sentirnos pecadores, por sentir que no podemos alcanzar la gracia de Dios. Acerquémonos porque hoy es el día de la salvación, hoy hay barro, barro fresco. Jesús lo está preparando y quiere ponerlo en tu vida, quiere ponerlo en tu familia, quiere ponerlo en tu corazón, quiere ponerlo en tu salud, pero sobre todo quiere ponerlo en nuestra mente para crear un carácter semejante al suyo cada día. Dios puede vencer donde nosotros hemos fracasado totalmente. Dios va a vencer porque Él tiene el barro creador. Él es el dueño del barro creador y lo pone en tu vida hoy. Ese es el Dios al que yo amo y al que vos amás, el Dios de la Biblia, Jesucristo, el que salva, Jesucristo,
el que restaura. Dejemos que hoy Jesús haga su obra. Recibamos el regalo del barro. Busquemos ese barro recreador con todas nuestras fuerzas. Y como el ciego, llegaremos a ver un día. Vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. Y ahí no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más pena. ¿Se acuerdan de Apocalipsis lo que dice? Para mí no hay versículo más hermoso. Enjugará a Dios. ¿Qué tamaño tendrá ese pañuelo para enjugar tantas lágrimas? Pero yo me lo imagino al Señor Jesús coronado en las puertas de perlas abiertas y nosotros entrando. Y Jesús viene y pasa su pañuelo uno por nuestras mejillas. Y lo enjugará de tal manera que nunca más saldrá una lágrima. Tal vez de alegría, pero nunca más de tristeza. Y pasará el ciego de nacimiento. Y cuando Cristo lo tenga que resucitar, tendrá que rehacer todo menos sus ojos. Porque sus ojos salieron de su mano creadora. Y entrará ese ciego y verá la Nueva Jerusalén. Y estaremos nosotros también. Y Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos enjugará nuestros ojos, nos pondrá nuestra corona y nos dará nuestro abrazo. Y todos esperaremos, no importa cuánto tarden que pasemos uno por uno, porque nadie quiere perderse ese abrazo. Pero para eso, Jesús dice hoy, tengo este barro, vení, que voy a hacer de vos una nueva criatura. Que Dios te bendiga y que hoy podamos abrazarnos de todo corazón de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Que así sea. Amén.